esta acumulación de rentas lo que implica es que el consumidor tiene que pagar precios más altos, tiene que tener servicios deficientes, tiene que estar recibiendo algo que no es lo justo, digamos. ¿Y por qué? Porque hay alguien más que se lo está apropiando. Nuestra economía, a pesar de lo que se ha hecho en términos de reformas, no es una economía con mercados competitivos. Y por mencionar a dos, que yo creo que hay muchos, pero creo que nos tenemos que ir a los sectores más importantes, tenemos el sector financiero, que se ha hablado mucho de eso, y telecomunicaciones. Estos dos son importantes no solo porque son sectores oligopólicos, sino también porque acaban siendo insumos en otros sectores. Para todos los sectores necesitan financiamiento. ¿De dónde obtienen ese financiamiento? Pues en gran parte de los bancos. Claro. Y si los bancos están estructurados de una manera oligopólica, pues acabamos afectando los costos de otras industrias. Y lo mismo en telecomunicaciones. Hoy en día el Internet, el teléfono, ¿no? Los celulares, por ejemplo, son insumos importantes, es una parte importante en muchos sectores, y estamos pagando pues el triple por ejemplo, en teléfonos y celulares, por decir algo, que es lo que se paga en la India y China, y queremos competir con ellos, ¿no? Ya dejemos otros asuntos, simplemente en estos es puramente por razones de estructura de mercado, ¿no? Yo creo que es fundamental atacar este problema cuanto antes. ¿Qué otros sectores, Fausto, verías tú como importantes, además de la parte financiera y telecomunicaciones? Bueno, yo creo que Lorenza puso muy bien. Yo diría que comunicaciones, telecomunicaciones y el sector financiero son importantes. Déjame un poco, ahorita te menciono otro sector porque yo creo que esto es importante. Una parte que está muy relacionada con esto es también, decía Lorenza, la parte de competencia se traduce en que el consumidor paga más y muy probablemente con muy baja calidad. Los mecanismos de protección al consumidor en este país también son prácticamente inexistentes. Si tú te enfrentas a una de estas grandes compañías porque tuviste un problema en el Internet que sucede pues bastante seguido, yo llevo 6 meses luchando con una compañía para solucionar un problema ínfimo, pero uno se siente impotente. Entonces, mecanismos de protección al consumidor son definitivamente muy importantes, que también creo que hay que desarrollar. Hay una parte que a mí me gustaba mucho de un profesor muy querido mío que decía, bueno, parte de la calidad tiene que venir del lado del consumo. Es decir, el consumidor debe saber exigir y una parte fundamental del Estado es también que se proteja al consumidor. Que haya instrumentos para poder exigir. Y esto yo creo que es muy importante también, independientemente de que estoy totalmente de acuerdo con fortalecer la Comisión Federal de Competencia. Yo sí creo que uno de los grandes, si no es que el gran problema en el caso mexicano, me costaría mucho trabajo decir, bueno, la pobreza es yo diría que el problema más grande, pero si me piden jerarquizarlo, para mí me costaría mucho trabajo, son los monopolios. Sí, bueno, yo nomás déjame agregar algo. Adelante. Y es que yo creo que son los dos lados de la misma moneda. Sí. ¿Por qué tenemos, qué es lo que ha pasado? Otra de las preocupaciones es que el poco crecimiento que hemos tenido no se ha visto, no han visto los beneficios, los estratos más bajos. Bueno, en parte es esto, y hemos visto otros grupos beneficiados. Pues mientras tengamos estas estructuras monopólicas o oligopólicas, pues ese es lo que nos llevan es a una polarización de nuestra economía. Entonces, no son dos problemas separados, es un problema importante que tenemos y que nos está generando bajo crecimiento y también una distribución del ingreso muy poco equitativa. Y nomás agregando en términos de qué hacer, estoy de acuerdo contigo en que una herramienta muy importante es esta de protección al consumidor, porque en general, en particular, la ley a la Comisión Federal de Competencia se cambió este año y se le dan muchas más atribuciones. En realidad queda bastante bien protegida y con bastantes atribuciones. Ahora tenemos que buscar también por otros lados. Uno es en términos de información, que puede ser parte de esta protección al consumidor y tratar de ayudarlos a organizarse. Y la otra es voluntad política. Yo creo que, y quisiera comentar esto en términos de cuando hablamos de estas coincidencias con los diferentes expertos, todos coincidíamos, y al igual que los candidatos, en que este es algo muy importante en la agenda. Sin embargo, la viabilidad política resulta baja. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos muy fuertes detrás de esto. Entonces, para poder enfrentarlo no es con una reforma a la ley, es con una voluntad política muy fuerte. Es con una convicción de una que convicción, exacto.
de qué se tiene que hacer, ¿no? Porque hay otros sectores, me imagino, yo nomás por mencionar, uno de los colegas en el panel, recuerdan ustedes, decía algo sobre cielos abiertos, es decir, abrir los cielos para que las compañías de todo el mundo puedan entrar, no tener estos acuerdos bilaterales necesariamente, la parte de transporte, ¿no? Hay un incumplimiento en el TLC porque los Teamsters, o sea, los traileros norteamericanos se negaron a que pudieran entrar los traileros mexicanos allá, y entonces en represalia pues México no deja entrar a los americanos, cuando en realidad eso quizás lo que esté haciendo es beneficiar a los transportistas mexicanos, fastidiar a los consumidores nacionales, y a los gringos no les hicimos ni cosquillas, ¿no? Me preguntaste, te dije, al ratito te respondo el del otro sector. Sí, este sector lo tenía yo en la mente, nada más que quería yo ahondar un poco lo de protección al consumidor. El sector de construcción, pero de insumo de construcción, es un sector muy oligopólico, que uno de los grandes motores de la economía muchas veces es la construcción, y la construcción pues necesita un insumo que es muy importante, que es el cemento. El cemento en México tiene una estructura oligopólica, es caro, ha encarecido los costos de construcción, entonces incluso en términos de programas de vivienda se encarece. La construcción es muy importante para una reactivación económica, y si tenemos esa estructura también bastante oligopólica en el caso del cemento en México, comparado con lo que cuesta en otros países, ha encarecido la vivienda de una manera, creo yo, pues muy fuerte. Entonces eso también te quita competitividad en todos los sentidos. Bueno, pues y ese es un sector duro, ¿no? Sabemos que la compañía a la cual se refiere Fausto, que no quiere decir, pero yo se lo voy a decir, Cemex, es quizás de los productores más importantes del mundo, y no se puede meter cemento de fuera, necesitamos abrir la economía ahí también, y como decía Lorenza, claramente lo que esto indica es que se necesita voluntad política. Finalmente estás lidiando con grupos empresariales y grupos sindicales en otras ocasiones, digamos, Mexicana, Aeroméxico, estarían los que estarían oponiendo a la apertura de los cielos abiertos, pues a grandes monstruos, digamos, ¿no? Yo creo que una manera, por ejemplo, de ver muy claramente todo este programa, porque claramente estas compañías tienden a defenderse, ¿no? Que no es cierto que realmente estén ejerciendo este poder y que nos estén cobrando precios más altos y una calidad menor. Pero podemos ver cómo estas compañías, porque en casi todos los casos son compañías que también tienen operaciones fuera de México. Cuando vemos los precios que cobran fuera de México, los márgenes que tienen fuera de México, no se comparan. No, vemos que son mucho más bajos allá que acá. Son mucho más bajos, y luego incluso no pueden entrar. Hemos visto nuestra principal empresa de teléfonos ha tratado de entrar al mercado estadounidense y no ha podido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mercados mucho más competidos, y si fuera tan eficiente, pues creo que podría también hacerlo en otros mercados, ¿no? Lo ha hecho en mercados sudamericanos, pero también pues ahora tienen el mismo problema, que está ejerciendo también poder de oligopólico. Y toda esta expansión ha sido en gran parte financiada con los ingresos que generan en nuestro país, ¿no? Entonces como que sí es terrible esto que tenemos. Se pone difícil la situación. Fausto, para concluir, ¿qué mensaje final quisieras dar en términos de coincidencias? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que hay muchas coincidencias entre los tres. Yo creo que hoy día en México, como nunca, sabemos cuáles son los problemas. Yo te diría que incluso hace 10, 12 años la gente difería en cuáles eran verdaderamente los problemas nacionales. Yo creo que hoy día lo sabemos, los tenemos muy bien identificados, en ese sentido hemos avanzado. Lo que falta ahora son los cómo, ¿no? Los cómo, la voluntad política, que eso pues vamos a tener que verlo en un futuro, pero también para ello necesitamos no solamente del Ejecutivo voluntad política, sino también un Congreso también más responsable, y eso es lo que yo también quisiera agregar, que el Congreso también tiene un papel fundamental en este tipo de cosas, que prevalezca el interés general. Ahora sí, yo creo que este país estamos en el filito en el que si no hacemos algo para estos problemas que ya tenemos muy identificados, vamos a tener problemas muy serios. Lorenza, una última palabra, ya nos vamos. Sí, yo también quería, en términos de esto de los cómo, pues hay algunos que tal vez sí podríamos mencionar en términos de coincidencias y de gran impacto. Uno sería mayor transparencia en términos del gasto del gobierno, no
solamente el del federal, sino en particular de los estados y municipios, y junto con esto rendición de cuentas, ¿no? Que van un poco de la mano, mayor evaluación de los diferentes proyectos que realiza el gobierno, simplificación del sistema tributario, ya sea a través de la disminución de los escalones en la tasa al impuesto sobre la renta de personas físicas, sino también disminuyendo deducciones, disminuyendo los regímenes especiales o desapareciéndolos en la medida. Todo esto es simplificación en el régimen en la política fiscal y combate a los monopolios y oligopolios. Una política de competencia realmente importante, ¿no? Como que primero en la agenda. Muy bien. Bueno, pues sin duda la agenda está ahí. Como dice Fausto, los problemas ya se vieron. No es casual que haya tantas coincidencias en la parte económica. No, a modo de ver de este centro y de sus evaluadores, la realidad es que los políticos pues no deben de hacerse guajes, deben de entrar a acuerdos, no tienen excusa para no hacerlo. Ese es nuestro trabajo y ojalá así sea. Buenas noches, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias.